En videos previos he utilizado el análisis de sincronía para circuitos secuenciales dentro de electroneumática. Lo que vamos a ver ahora es en realidad partir de esa misma técnica, pero vamos a estar empleando algunas electroválvulas monoestables, lo cual significa que se requiere el uso de memorias dentro de este circuito. ¿Okay? Hago un pequeño paréntesis. La lógica que se va a emplear o la estrategia que voy a seguir para generar o hacer el circuito se basa mucho en un video previo a este. El mismo te lo voy a dejar dentro de la descripción de este video para que lo puedas consultar. Espero te des la oportunidad de revisar también ese material. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vamos a trabajar con este circuito? Bueno, de manera muy breve, muy resumida, en el video que te voy a compartir se explicaba de que podíamos hacer el circuito bajo dos principios o dos técnicas distintas, ¿no? La primera era, teniendo el diagrama de espacio-fase, ir en orden en cada uno de los estados que se iba generando dentro de la secuencia para ir conectando las electroválvulas o los solenoides respectivamente. Y la otra técnica era, tomábamos cada uno de los solenoides y veíamos o vigilábamos cuál era el estado que le mandaba algún pulso, ¿no?, para generar la conmutación. Esta es una manera muy resumida, pero lo interesante es que en este video vamos a aplicar las dos técnicas para armar el mismo circuito. ¿Okay? Vamos a checar cómo empezaríamos a trabajar. Primero, sincronía es nuestra base. Vamos a trabajar con este circuito secuencial, así que recuerda, 0 para nosotros significa inicio de carrera, 1 significa final de carrera. Vamos a ir vigilando el estado de cada uno de nuestros actores. En este caso, en este estado que generaría los movimientos de la primera fase, tenemos que los tres cilindros se van a encontrar o se van a ubicar en inicio de carrera, así que vamos a colocar 0, 0, 0. Ahora, en el siguiente estado vamos a tener final, final, final de carrera, así que lo vamos a identificar con 1, 1, 1. Siguiente estado, final, inicio, final, así que vamos a poner final, inicio, final. Siguiente estado tenemos final de carrera del primero y los inicios del 2 y el 3. Y por último, 0, 0, 0, indicando lo que vendría siendo pues, el último estado dentro del circuito secuencial. ¿Qué ocurre aquí? Recuerda que en sincronía se debe de vigilar que el primero y el último estado sean idénticos, en este caso 0, 0, 0, y que esta combinación no se repita de forma interna, ¿ok? Del mismo modo, los estados que están aquí en esta zona, ninguno de ellos se debe replicar en algún momento. ¿Qué ocurre cuando se replican? Bueno, tendríamos que hacer sincronía robusta. Y para ello se requiere conocer el uso de memorias. En este video vamos a hablar de esas memorias para que podamos dar ahora sí el salto hacia el análisis de sincronía robusto y podamos trabajar ahora sí circuitos de una mayor complejidad. Así que bueno, por ahora vamos a aprender la base. Empezamos con este estado. Quiero que veas que ya tengo mis sensores de inicio y final de carrera conectados a diferentes relevadores. Seguramente habrás visto que todavía estoy manejando electroválvulas biestables. No te preocupes, primero vamos a hacer el circuito y ahorita vamos a empezar a cambiar algunas de ellas. Bueno, empezamos. Teníamos que los tres inicios de carrera deben de estar conectados para el primer estado, ¿no? Observa, aquí 000 significa inicio de carrera. Así que en estos contactos voy a colocar esas leyendas. Vamos a poner KI1, que sería el relevador del inicio de carrera 1. También vamos a colocar el relevador de inicio de carrera 2 y por último el relevador de inicio de carrera 3. ¿Okay? Estos elementos, en lugar, y a diferencia de videos previos, en lugar de alimentar a lo que vendría siendo un solenoide, van a energizar un relevador. Este relevador lo voy a identificar por ahora con estas siglas que hacen referencia a fase 1, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente estado que tenemos en el circuito? Bueno, tenemos los tres finales de carrera, así que vamos a indicar en esta parte KF1, KF2 y KF3. Vamos a escribirlos. Y estos estados lo que deben de generar o lo que van a ayudar es a provocar los movimientos de la segunda fase, ¿de acuerdo? Los movimientos que se están presentando aquí donde se está marcando el puntero. Así que vamos aquí a seleccionarle,
o darle el nombre a ese relevador de fase 2. Siguiente estado, encontraríamos final, inicio, final. Así que vamos a poner final, KF1, inicio, que sería KI2. Por último, final, vamos a poner KF3. Y en este caso, estos contactos a lo que van a energizar sería a este relevador que se va a encargar de la tercera fase. Por último, cuarta fase, que viene estando en este movimiento y se provoca por estos sensores de posición final del primer pistón e inicio del 2 y el 3. Vamos a poner aquí final del primero, inicio del 2 y del 3, K y 2 y también K y 3. ¿Está? Y a lo que van a energizar sería la fase 4. Vamos a poner aquí FA4. Ahora, aquí ocurre algo muy interesante. Para circuitos muy especiales, se requiere además agregar este último estado, ¿okay? Este 000 dentro del diseño. Aunque esté en esta zona también, observa que aquí la diferencia es que hay un pulsador. Algunos circuitos demandan tener también este 000 dentro de la lógica que te estaba planteando aquí. Más adelante van a aparecer estos diseños y ahí vamos a retomar este punto que te estoy comentando. Por ahora no se van a requerir. Ahora aquí viene lo interesante, ¿eh? Quiero que observes cómo ya coloqué los solenoides. En este caso ya están todos aterrizados a cero, pero estoy colocando aquí un contacto que solamente es el único que va a estar mandando energía a cada uno de los solenoides. ¿Por qué solo un contacto? Bueno, voy a tomar el tiempo para explicarte. El 1.1 que genera el avance del primer pistón, ¿cuántas veces es activado? O dicho de otra forma, ¿cuántas veces avanza el primer pistón? Observa, solamente está avanzando una vez. Lo mismo está ocurriendo con el retroceso. Por eso, solamente hay un contacto enviando energía a 1.1 y hay un solo contacto enviando energía a 1.2. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Mismo análisis para 2.1, 2.2, 3.1 y 3.2. ¿Cuántas veces está avanzando el segundo y avanzando y retrocediendo el segundo pistón y el tercero? Una vez. Si estuvieran avanzando dos veces, por ejemplo, lo que tendríamos que hacer es colocar aquí otro contacto en paralelo para hacer referencia a ese doble avance o doble retroceso. Por ahora no es el caso. Vamos a seguir así. Siguiente pregunta que nos debemos hacer. ¿En qué momento avanza el primer pistón? El primer pistón avanza en la primera fase, ¿de acuerdo? Así que este contacto debe de estar referenciado a la fase 1. Vamos a poner aquí FA1. El retroceso, ¿en qué momento ocurre? Bueno, el retroceso ocurre en la cuarta fase, ¿okay? Vendría siendo en este movimiento. Así que vamos a poner aquí FA4. Siguiente solenoide, que viene siendo el avance del segundo pistón, ocurre en la primera fase, que de hecho también ocurre lo mismo para el 3.1, así que vamos a colocar aquí FA1. Vamos aquí también a colocar FA1. Listo. Y adicionalmente, los retornos, vamos a checar. El segundo pistón, ¿en qué momento retorna? Retorna en la segunda fase, así que vamos a indicar que el pulso hacia 2.2 debe ser FA2. Perfecto. Y por último, el retroceso para el tercer pistón ocurre en la tercera fase, así que vamos a indicar aquí FA3. Y listo. La lógica de cómo debían de haber de cómo debían de haberse colocado lo que son los sensores para energizar a cada uno de los solenoides se hizo en esta zona. En esta parte, este es el circuito, o esta es la sección del circuito de la lógica del diseño. ¿Okay? Esta parte de acá sería nuestra etapa de potencia dentro del circuito. Vamos a observar cómo se comporta en un diagrama de espacio-fase. En este caso yo estoy utilizando esta configuración. Estoy cerrándolo en 1, estoy quitando el adaptado automático. También en la simulación estoy configurándolo 1 es a 20. Vamos a iniciar la simulación. Vamos a ver qué ocurre. Damos el pulsador. Tenemos el triple avance.
Ahí está, esta es la secuencia que hemos generado, que es justo la que estábamos buscando. Ahora, ¿qué ocurre? Porque esto es lo interesante. ¿Qué ocurre cuando alguno de las electroválvulas es monoestable? Que es una maravilla que sea biestable, solo requieres un pulso. ¿Qué pasa cuando es monoestable? Bien, bueno, aquí viene lo interesante, aquí viene lo divertido. Vamos a jugar, vamos a pensar que la electroválvula que mueve el segundo cilindro sea monoestable. Esto significa, observa, que vamos a tener un retorno aquí de muelle. Veamos cuál es la modificación que tiene el circuito por ahora. Para empezar, no vamos a tener a 2.2, así que en sí esta línea es innecesaria. Vamos a observar, vamos a presionar el botón. Quiero que notes cómo no avanzó este pistón, ¿eh? ¿Okay? Este pistón se quedó quieto. La razón, como era monoestable, requiere un pulso constante para tener el movimiento, ¿de acuerdo? Sin embargo, porque esa es la característica del monoestable. Sin embargo, observa, vamos a checarlo. Cuando yo presiono aquí el pulsador, en efecto, ¿no? Se energiza lo que viene siendo el relevador al que yo le asigné para la fase 1. Quiero que notes cómo aquí estos contactos cambian de estado, energizando a 1.1, a 2.1 y a 3.1. Sin embargo, 1.1 y 3.1 son parte de electroválvulas biestables, ¿okay? Por lo cual se crea su conmutación de esta forma. Hasta cierto punto también se puede observar la conmutación que existe en la segunda electroválvula. Sin embargo, aquí ocurre lo interesante. Después de que he dejado de presionar este pulsador, aquí nuestro relevador deja de estar energizado, lo que significa que estos contactos se van a abrir. ¿Cuál es el detalle? ¿Cuál es la diferencia entre estas electroválvulas? Bueno, resulta ser que como esta electroválvula conmutó y no tiene un retorno automático, se mantiene en ese estado. Lo mismo ocurre para nuestra tercera electroválvula. Sin embargo, la que está aquí en medio, al ser monoestable, el retorno de muelle que tiene va a generar que vuelva a este estado, ¿ok? Eso significa que solamente se envió un pulso, o sea, ahora sí que fue un breve instante de tiempo, el aire para que avanzara lo que viene siendo este cilindro de doble efecto, por lo cual al momento de interrumpirse, pues nos estaría dejando en evidencia que no existe ese movimiento, ¿ok? ¿Cómo vamos a reparar esto? Bueno, esto es muy interesante. Se requiere una memoria. ¿Cómo es que se va a conectar la memoria? Bueno, checa. Necesito que la memoria se active en la primera fase, o que sea activada en el primer estado, por decirlo así. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es agregar un relevador que cumpla con esa función. El procedimiento es el siguiente. Vamos a marcar aquí esto con K1, por ponerle un nombre, y vamos a enclavar, o sea, vamos a alimentar y generar un enclavamiento de este relevador. Por ahorita vamos a discutir quiénes deben de ser los elementos que energicen y cuál debe de ser el elemento también que desenclave. Vamos aquí a agregar el desenclavamiento. ¿Listo? Vamos a conectar esta parte. Recuerda que todo enclavamiento, que en sí es una memoria, pues debe de tener una retroalimentación. Vamos a conectar esta zona. Vamos a conectar también acá. No olvidemos que el contacto que genera la retroalimentación debe de ser del mismo relevador. Y esto es lo que tenemos al momento, ¿ok? Bueno, regresando. ¿Quién va a generar o quién va a enclavar lo que viene siendo este relevador? ¿En dónde necesito que empiece a energizarse? Lo necesito en este punto, ¿ok? En el inicio de la primera fase. Bueno, ¿quién va a enclavar? Sería fase 1. ¿Quién va a desenclavar? Bueno, aquí observa con mucho cuidado. ¿En qué momento necesito cortar la alimentación eléctrica a la electroválvula? En todo este movimiento yo requiero que haya energía, ¿eh? Yo necesito que esté ahí presente. De hecho, observa. Si iniciamos aquí la simulación, vamos a observar poco a poco cuáles son los cambios que estamos generando. ¿Okay?
quiero que notes cómo este relevador pues se mantiene energizado y todavía sigue manteniendo energía, O sea, todavía no se está moviendo nuestro pistón, pero por ahora estamos viendo cómo este relevador se mantiene pues retroalimentado. Eso significa que el contacto que va ahora a energizar a 2.1 no va a ser el fase 1, sino que va a ser K1. Permíteme borrar lo que viene siendo 2.2, ya que ya no es biestable. ¿Está listo? Ahora observa qué es lo que ocurre. Vamos a presionar. Espero que hayas observado. Ahí va, caso contrario. Va de nuevo. Quiero que notes cómo ahora sí el segundo pistón está avanzando completamente. Sin embargo, necesito ahora que retorne. Necesito cortar lo que es la alimentación. El problema aquí es que mi pistón se mantiene en esta posición. Necesito desenclavar. ¿Con quién crees que voy a desenclavar? ¿Cuándo necesito cortar la corriente eléctrica? Aquí. Entonces desenclava fase 2. Marcamos acá FA2 y listo. Que revisamos el circuito. Vamos aquí a presionar nuestro pulsador y listo. Ok, observa aquí ya los movimientos cómo se están generando. De hecho, aquí podemos ver el diagrama de estado. Y con eso habríamos dado por concluido lo que es la modificación hacia una electroválvula monoestable. Vamos a hacer otro ejemplo en este mismo diseño para ver o para conocer algunas variaciones, ¿de acuerdo? Vamos a pedir ahora que el primer pistón sea controlado por una electroválvula monoestable. Así que para ello vamos a quitar esta configuración, vamos a agregar el retorno de muelle. Ya no vamos a tener una electroválvula 1.2. Significa que se requiere un pulso constante, mejor dicho, una corriente constante hacia el solenoide 1.1 para generar el movimiento. Se requiere entonces una memoria. ¿Quién debe de activar la memoria? Bueno, la memoria se debe de activar en este punto, ¿ok? Que por lo tanto se va a activar gracias a la fase 1. Vamos a marcar un poco, vamos a mover un poquito estos elementos. Voy a agregar otro elemento de memoria para no confundirlo con K1. ¿Está? Vamos a llamarle a este K2. ¿Está? Y teníamos que la activación también se genera por fase 1. Aquí debe de ser K2 para la retroalimentación. Pero lo único que nos falta es analizar quién debe de desconectar, quién debe de desenclavar. Nos regresamos a nuestro análisis. Fase 1 activa. En fase 2 debe de mantenerse activo. En fase 3 debe de mantenerse activo. Y en fase 4, que es donde empieza a generarse el retorno, es cuando debo de cortar el suministro. Así que aquí vamos a escribir fase 4. Y con esto habremos terminado la modificación del circuito, claro. ¿Quién debe de energizar a 1.1? Ya no va a ser la fase 1, sino que va a ser este relevador. Vamos a poner aquí K2. Iniciamos el circuito, vamos a presionar el pulsador, observemos lo que ocurre dentro de nuestro diseño. Ahí está. Perfecto, ¿no? Y podríamos hacer la misma técnica con el tercer pistón, solamente te lo comento. Para el tercer pistón, ¿quién debería, suponiendo que lo controlara una electroválvula monoestable, quién debería de activar el relevador de tipo memoria? La primera fase. ¿Quién debería de desenclavar? Vamos a checar, primera, segunda. La tercera fase, o bien este tercer estado. La tercera fase es donde deberíamos de cortar la alimentación, generar el desenclavamiento, para que nuestra secuencia se pueda llevar a cabo. Esa es la forma en que trabajamos con electroválvulas monoestables. Observa lo interesante, lo práctico que es sincronía y muy en especial lo útil que es hacer esta parte lógica del circuito para únicamente hacer conexiones muy ligeras o muy breves dentro de la etapa de potencia. Sé que este video fue un poco extenso, pero espero te haya ayudado a entender un poquito cómo utilizar las memorias dentro de un circuito secuencial.